Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Cero Podcast. En este día pues me siento muy feliz de poder avanzar ya un año nuevo, capítulos nuevos, invitados nuevos y en esta ocasión tengo a alguien muy especial que nos acompaña en este capítulo. Ya está con nosotros Daki Lema. ¿Cómo te encuentras, Daki? Permítame presentarles. Daki es PhD, candidato a PhD en estudios avanzados en Derechos Humanos para la Universidad Carlos III de Madrid, España. Pero antes de conocer quizá más de cómo ha sido tu experiencia, en lo que tú te has desempeñado más bien, te dejo a que te presentes. Para las personas que no te conocen, por favor, coméntanos quién es Daki. Alipunllaguta Charipashunchi Mashigukuna. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la audiencia, a quienes nos acompañan, a familiares, amigos. Desearles también un feliz año, un feliz 2026, esperando que este año sea lleno de éxitos. Y bueno, me llamo Daquilema, soy docente universitario, soy investigador, trabajo el tema de derechos humanos, gobernanza, pero sobre todo, ¿no? También tratando de dar una contribución desde los pueblos indígenas. Me he concentrado mucho en estos últimos años en los temas de pluralismo jurídico, haciendo mi investigación de tesis doctoral sobre justicia indígena, en lo que algunos llaman, ¿no?, como País Caranqui, esta región que va desde Ibarra, Atuntaqui, Otavalo y Cayambe. Entonces, entendiendo cómo las comunidades mantienen estos sistemas de justicia, estas formas de entender el derecho y cómo incide esto en la gobernanza. Me intereso también, ¿no?, de política internacional, de geopolítica, de derecho internacional, sobre todo que, digamos, es mi ámbito más importante de formación. Ujú. Qué genial, qué gusto poder contar a una persona con conocimientos bastante sólidos en este ámbito y pues como ustedes se preguntarán, pero ¿de qué se trata? Justamente el tema que el día de hoy vamos a tratar se denomina geopolítica y el rol del Ecuador en un panorama global. Y precisamente para eso vamos a hablar, cuando hablamos o escuchamos geopolítica, pensamos en potencias mundiales, pensamos en guerras o pensamos en decisiones que no nos afectan. ¿Qué tan cierto es eso para un país como Ecuador? Bueno, es importante remarcar, ¿no?, que el Ecuador ha sido un estado bastante involucrado en los procesos internacionales históricamente. Ha sido un actor que ha promovido muchos procesos relacionados a derechos humanos, seguramente en un determinado periodo, sobre todo a partir del 2008, la política internacional se ha plasmado también en la Constitución, reflejando también algunos procesos que son interesantes a ver, ¿no?, en el largo periodo, en sus alcances, pero también en sus limitaciones. El derecho internacional es un proceso que involucra a todos los países del mundo. Hablamos de la comunidad internacional y esto surge sobre todo como una respuesta a la dramática situación que se genera después de la Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial nosotros asistimos a crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de abuso de poder. El Estado, que debería cuidar a los ciudadanos, que debería garantizar justicia, equidad, asume el papel, ¿no?, digamos, de autoritario, de una máquina de abuso, ¿no? El Cuarto Reich, la dictadura de Adolf Hitler, y también pensemos Benito Mussolini, son experiencias que nos hacen entender a la humanidad que el exceso de poder es peligroso para todos. De hecho, nosotros con las bombas en Hiroshima y Nagasaki vemos que todo el mundo se encuentra en riesgo, ¿no? El peligro de que la tecnología, esas nuevas tecnologías, la bomba atómica pueda destruir a la humanidad en esos tiempos es latente. Entonces, ¿cómo contrarrestar esto? Porque si algo ha caracterizado tal vez siglos de historia de la humanidad es que el más fuerte siempre ha prevalecido, ¿no? Que quien tiene más poder, quien tiene recursos económicos, quien tiene el uso de las armas prevalece sobre la población. Sin embargo, en este momento de la historia, lo que nos llega como conciencia a toda la humanidad es que hay que limitar ese poder. Hay que buscar mecanismos diferentes a lanzarnos bombas, a activar ejércitos. Y esto precisamente es el rol central del derecho internacional, es decir,
generar ciertos principios, ciertos valores inherentes al ser humano, en donde nosotros en la comunidad internacional podamos decir, bueno, hasta este punto podemos negociar, más allá de esta frontera no podemos avanzar porque de por medio se encuentra el peligro de que, que se desate nuevamente una tercera guerra mundial, cuestión que en la actualidad también ya se está hablando, ¿no? Nosotros vemos básicamente en este contexto y los casos más recientes, ¿no? Ah, seguramente una crisis más profunda todavía, porque todo este proceso podría sonar bonito, o sea, limitamos el poder, garantizamos los derechos humanos, la Carta de Precisamente para Naciones seguir Unidas. avanzando con este tema, perdón que te interrumpa, para alguien que nunca ha estudiado política internacional, quisiera saber de manera más cotidiana qué significa la geopolítica. La geopolítica significa tener un mecanismo adicional para cuestionar ciertas acciones del Estado. Por ejemplo, pensemos en el mismo caso del Ecuador, un evento reciente, ¿no? Las relaciones entre los estados son también relaciones de poder, seguramente, relaciones económicas, pero también relaciones en donde se cuestionan ciertos tipos de decisiones. En el caso del Ecuador recientemente hablamos mucho de seguridad, ¿no es cierto? De la lucha contra el narcoterrorismo, etcétera, etcétera. Inclusive en Otavalo nos han llamado terroristas, pero bueno. Esta situación em, involucra también la geopolítica, involucra también la cooperación internacional. El Ecuador, a un cierto punto, va solicitando a otros países que estén interesados en la lucha contra el narcoterrorismo de financiar su lucha, que teóricamente es algo bueno, ¿no? Es algo interesante. Pero el problema es que el Ecuador no garantiza situaciones de derechos humanos, no garantiza que las personas privadas de libertad en sus cárceles estén, de todas maneras, se les garantice su vida, se les garantice la salud, la alimentación. Más bien, lo que encontramos es que la gente muere al entrar en las cárceles, a veces en la espera también de una sentencia, y esto significa para quienes van a financiar posibles actividades contra la lucha al terrorismo, de que digan, bueno, o sea, ¿dónde van a acabar nuestros recursos? De hecho, en el mismo Senado de Estados Unidos, lo que sucede es que al Ecuador se le dice, mire, usted es un país que está vulnerando los derechos humanos. ¿Cómo Estados Unidos puede financiar un país que está comportándose de esta manera? Entonces, no vamos a financiar este tipo de actividades. Y eso significa para nosotros tener menos recursos. Y no solamente, ¿no? Pensemos el país después, sobre todo después de la Constitución del 2008, por ejemplo, o planteaba políticas para la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la política en este ámbito ha ido cambiando, más bien nos hemos focalizado más en la minería, digamos, temas relevantes seguramente que tapan problemas de fondo, pero que no solamente involucran el Ecuador. El Ecuador es ha sido uno de los pioneros, ¿no? Después de la Constitución del 2008, en decir, bueno, vamos a dar derechos a la naturaleza. Y eso es un paso interesante, pero nosotros solos no podemos hacerlo. Porque si nosotros conservamos también nuestra biodiversidad y en Perú están arrasando con todo, a poco sirve. Entonces, en el ámbito de la geopolítica, lo que encontramos son puntos de acuerdo, puntos en común, pero no solo, recursos, ayuda, cooperación, inclusive, y en el derecho internacional hablamos de reglas comunes. ¿Qué es lo que se puede y no puede hacer? Regresando al tema de la biodiversidad, por ejemplo. A la fin de los años 80, ¿qué es lo que sucede? Los países del norte del mundo comienzan a trabajar más el tema de propiedad intelectual, nosotros nos encontramos atrasados en ese aspecto y desde el norte llegan empresas, llegan investigadores, dicen, esta planta está muy interesante, vamos a llevar y la patentamos en Estados Unidos. Sucede con el ayahuasca, llega un representante de una farmacéutica, ¿no? Llega a las comunidades de la Amazonía, dice, wow, esta planta maravillosa, vamos a investigarla, vamos a hacer diferentes productos con esta, la llevamos a Estados Unidos, la patentamos. Lo logra hacer.
Precisamente hablando de este tema de la ayahuasca, es una planta, que es muy sonada, ¿no? Es una bebida muy sonada, pero tú más que nadie debes saber de dónde es originaria esta planta, ¿y lo has probado? De la Amazonía, o sea, es una planta endémica de la Amazonía. Sin embargo, lo que sí nos deberíamos preguntar es la cultura del uso de la ayahuasca. Porque Correcto. nosotros ahorita dividimos entre Perú, Ecuador, Colombia, que son realidades políticas, realidades nacionales recientes. El Ecuador nace en el 1830, por lo cual las culturas preexistentes ya conocían del uso de la ayahuasca, pero no estaban divididas en lo que hoy nosotros conocemos como Ecuador, Perú, Bolivia. De hecho, pensemos en el norte del Ecuador, tenemos el pueblo Agua que está dividido por la frontera Ecuador y Bolivia, pero ellos siguen siendo Agua, siguen viviendo en un territorio dividido que se divide porque nace el Estado. Pero el punto que quería llegar sobre la ayahuasca, que no he probado porque tengo un poco de respeto sobre eso, es que lo que sucede es que desde el norte global comienzan a llegar a los países con legislaciones frágiles, sin una institución fuerte, sin un conocimiento, ¿no?, de las implicaciones y las posibilidades de estas plantas y comienzan a saquear. Cogen, llevan al Y norte el y lo significado patentan. cultural, Y el ¿no? Que tiene. significado cultural, porque las empresas hacen millones, pero los pueblos originarios que desarrollaron esa cultura sobre la ayahuasca no recibían nada. Entonces, el derecho internacional en ese caso, ¿qué es lo que hace, o bueno, qué resultado produce? Produce tratados internacionales, convenios. No, bueno, los convenios sobre la biodiversidad son resultado de esto. Y básicamente nosotros en el Ecuador tenemos una legislación que refleja esas reflexiones, ¿no? Es necesario que cada país cuide su patrimonio biocultural, en este caso, establezca reglas, porque caso contrario, si no hay reglas comunes a nivel internacional, cualquier Estado puede hacer lo que se le da la gana, incluido la guerra, ¿no? Si nosotros no tenemos un diálogo internacional, acuerdos comunes, las armas de destrucción masiva habrían proliferado, que y existen, o sea, han proliferado, pero también han sido contrastadas precisamente por el derecho internacional, por la negociación entre los estados, por esa conciencia de que la fuerza no debe prevalecer sobre la razón. Entonces, nosotros en el derecho internacional a veces encontramos muchas críticas, porque tampoco es que existe una policía universal, o sea, no es que existe un ejército que está por encima de los estados y que le dice a los estados, mire, si no cumple esto, va a suceder lo siguiente. Esto pasa adentro de los estados. Si hay una sentencia de un juez, ¿no? Si usted no cumple esa sentencia, llega la policía y no, le obliga a cumplir esa sentencia. A nivel internacional no es así, porque si es que intervenimos en un estado, lo que sucede es que en cambio estaríamos vulnerando el derecho del Estado, no del gobierno. Atención, los gobiernos son entidades limitadas en el tiempo. Los gobiernos pasan. Lo que se mantiene en el tiempo son los estados. Entonces, en eso, como los estados viven más que los gobiernos, también requieren de un marco legal que perdure en el tiempo y que sea certero. Actualmente vivimos una dinámica de poderes entre estados que básicamente están tratando de destruir todo esto, porque pretenden posicionar la idea de que el más fuerte sobrevive, el más fuerte manda. Precisamente para ir avanzando con sucesos que recientemente han acontecido, vamos más o menos analizando en un mapa global dónde está parado Ecuador. ¿Tiene peso propio o simplemente se deja influenciar o toma las decisiones porque otros países lo deciden? Latinoamérica en sí, y también, ¿no?, a partir de cierta política norteamericana, ha sido siempre considerado como el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Es decir, una zona de influencia. De hecho, en los años 70 nosotros vemos, ¿no?, innumerables dictaduras que quitan ciertos gobiernos, tal vez más nacionalistas, que reivindican más, ¿no?, una posición a favor de la población local y niegan entonces una injerencia externa, son incómodos, se los ataca y se posiciona políticos, actores más favorables a la política exterior de Norteamérica, porque esto significa básicamente tener
mayor margen para acuerdos y mayor margen entonces para extraer recursos presentes en el territorio, en los territorios. En esa perspectiva, Ecuador, bueno, a partir de la Constitución del 2008 dice algo, ¿no? Nosotros vamos a vigilar la soberanía nacional. Vamos a plantear ciertos mecanismos en donde las decisiones que adopte el presidente o la asamblea cumplan también con ciertos parámetros que tutelen los intereses del país. Pero además de eso, no es que nos aislamos, más bien nosotros consideramos como fundamental que los derechos humanos sean vigentes inclusive al mismo nivel de la Constitución. El artículo 417 de la Constitución dice, habla, ¿no?, de una directa aplicabilidad de los tratados internacionales en el Ecuador, en la legislación ecuatoriana. Entonces, aquí hay una reflexión. Nosotros somos un pequeño país. No incidimos de manera relevante en los procesos de decisión. El presidente de la República, el actual presidente de la República, eh, juega con instrumentos de comunicación, haciendo pensar a la gente que tiene una incidencia, y en realidad no es así. O sea, somos un pequeño país. Por consecuencia, si nosotros permitimos, o al menos tomamos una posición a favor de lo que está sucediendo, es básicamente apoyar al verdugo. Porque en el momento en el cual Estados Unidos o una potencia extranjera más fuerte que nosotros decida de intervenir en nuestros asuntos internos, ¿con qué armas nos defendemos? Sin embargo, precisamente debido a esta vulnerabilidad, debido a esta situación, es que encontramos importante el rol de organizaciones internacionales. Porque obviamente Ecuador solo, ¿qué puede hacer? Muy poco. Pero un conjunto de estados que se posicionan contra ciertas prácticas tienen una incidencia diferente. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucede es que surge el bloque de los países no alineados. Aquí una breve consideración, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, dos potencias importantes, ¿no?, se consolidan. Por un lado, los Estados Unidos, por otro lado, la Unión Soviética. Entonces se genera una pelea, ¿no?, de zonas de influencia en donde los países dicen, no, estamos a favor de Estados Unidos, otros a favor de la Unión Soviética, pero surge un bloque que dice, no, nosotros somos los países no alineados. Ejemplo, India, ¿no? Entonces, ellos buscan de tener una incidencia en estos países fuertes desde su unión, desde una tercera posición que dice, bueno, también queremos tener, somos bastantes y también podemos incidir de alguna manera. Ahora, sí, nuevamente, el problema en estos contextos, en el contexto actual, es que no hay más esas dinámicas de poder entre los estados, y nosotros como país dirigidos por este actual gobierno, nuevamente estamos apoyando un proceso que básicamente deteriora nuestra autonomía y deteriora un proceso que, por otro lado, ayuda a aquellos países como el nuestro, en nuestra situación, ¿no?, de vulnerabilidad, a tener un mecanismo adicional para, de alguna manera, ser presente las inconformidades, incidir de alguna manera en los debates que llevan a decisiones que pueden perjudicarnos. Precisamente en el contexto actual, ¿qué tanto depende Ecuador de las potencias mundiales como Estados Unidos o China, por ejemplo? Mucho, no solamente hablamos de China, también de la Unión Soviética, por ejemplo. Políticamente también hasta un cierto punto hablábamos de Cuba, que no es una potencia mundial, pero es un país con alta influencia. El contexto de Venezuela nos lo demuestra. Cuando capturan a Nicolás Maduro, encuentran un grupo de militares, me parece alrededor de 50 militares, que protegen Nicolás Maduro, y estos son de Cuba. Porque Cuba históricamente ha cubierto diferentes papeles, ¿no? Por ejemplo, en la crisis de los misiles, ¿no?, en donde la Unión Soviética posiciona misiles nucleares en esta isla para contrarrestar la presencia militar estadounidense. Asume un papel diplomático y político bastante fuerte, cosa que le cuesta básicamente y lo lleva al embargo que ha vivido por decenios, ¿no?, este embargo comercial que le plantea a Estados Unidos, y que básicamente dirige su
su política exterior a buscar aliados. La situación más reciente precisamente ve Venezuela como su aliado, porque Cuba no tiene nada, o sea, no es que no tiene nada, no tiene nada desde un punto de vista de recursos petroleros, o sea, a ese punto me refería. Tiene un alto capital humano, los médicos cubanos, por ejemplo, ¿no? Investigación, docentes, e inclusive hasta los años 80 más o menos, la inteligencia cubana, ¿no? El sistema de inteligencia cubana viene a ser considerado como uno de los más influentes a nivel internacional, después de Estados Unidos, Israel, por ejemplo, ¿no? En los servicios secretos cubanos tenían un importante protagonismo. Y esto lleva a que dependa de Venezuela, sobre todo por temas de exportación de crudo. Lo que sucede es que dicen, bueno, Cuba les va a dar doctores, ustedes denos petróleo, vamos a realizar este intercambio, de eso también nosotros nos vemos involucrados, muchos médicos cubanos también llegan aquí a Ecuador, y tal vez hasta el 2016, más o menos, nosotros dependemos también de esta coalición, ¿no? De este posicionamiento político de diferentes países de la región, incluido también la influencia china y rusa. Actualmente, el actual presidente de la República ha tratado de deslindarse de esa coalición, inclusive hace 2 años atrás, si no me equivoco, criticaba mucho el armamento ruso que teníamos en el Ecuador y que a la final acabaron usando para bombardear aquí Buenos Aires, ¿no? En las zonas de minería. Porque de parte del presidente Daniel Noboa hay un tentativo de romper esos vínculos, pero son vínculos que no nos conviene romper. Ejemplo, cuando Daniel Noboa criticaba este armamento ruso, ¿cuál fue la respuesta de Rusia? Poner ciertas sanciones, por ejemplo, con relación a la exportación de flores, ciertas limitaciones en ámbito comercial. Y esto nos hace entender de que la geopolítica no es solamente, ok, firmamos esto, nos llegamos o te atacamos militarmente, también las sanciones económicas cumplen una función de direccionar cómo el Estado se va a comportar, porque hay acuerdos anteriores, hay equilibrios que si rotos son perjudiciales, no solamente para quien, en este caso, tal vez dice, bueno, rompo con la Unión Soviética y me voy con Estados Unidos, bueno, la Unión Soviética, con Rusia y me voy con Estados Unidos, sino también para la región, porque también, pensemos, Colombia, también Perú, tienen acuerdos comerciales y lo que vamos viendo es un deterioro de un equilibrio que existía. Entonces, ¿de quién dependemos? Nosotros dependemos seguramente de Estados Unidos, pero también de China, pero también de Rusia. También dependíamos de ciertos procesos relacionados a Cuba, en el ámbito de la medicina, intercambio o de investigación. Entonces, y aquí surge el tema, ¿no? El derecho internacional, los procesos de diálogo en seno de Naciones Unidas han facilitado la globalización, la circulación de mercancía, servicios, la movilidad humana, y actualmente la política de Trump, en cambio, es más proteccionista, como se dice. O sea, va a cuidar más lo que está dentro de sus intereses. De hecho, eh, Donald Trump llega bajo el lema Make America Great Again, es América, entendido como Estados Unidos, grande nuevamente. No les preocupa de nosotros. Daniel Noboa, lo que me parece interesante porque es como un Donald Trump chiquito, ¿no? O sea, dice, bueno, nosotros vamos a proteger los intereses de los ecuatorianos, abajo Venezuela, abajo Colombia, bla, 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 y a la final llegan los apagones, aumenta la criminalidad, pero esas mismas experiencias nosotros los vemos en algo más grande. Es como si fuese un pequeño laboratorio que están haciendo en Ecuador, porque, por ejemplo, cuando a nosotros nos catalogan como terroristas, esa es una práctica bastante cuestionada. Lo hicieron el 11 de septiembre, cuando a través, ¿no? de este ataque contra las Torres Gemelas, justificaron la lucha contra el terrorismo en Afganistán e Irak. Dijeron, bueno, vamos por los terroristas, nos vale el derecho internacional,
nos vale la legalidad, nuestro objetivo es capturar a estos terroristas, y lo que hicieron básicamente es una guerra contra estos países, que después también resultó que no lograron sus objetivos, se retiraron, digamos, derrotados también de esa lucha, pero lograron instalar sus empresas, lograron instalar corporaciones que manejan el agua, la educación, los hospitales, y eso ya es un control geopolítico. En nuestro caso, nosotros vemos que Daniel Noboa juega a hacerse un poquito el Donald Trump, nos cataloga como terroristas, pero ¿cuál es el objetivo? Básicamente limitar la disidencia, la crítica política. Y no hay en realidad, en el derecho internacional no hay una definición de qué es terrorismo. No es que existe esa categoría en el derecho internacional. Y también es problemático en la legislación ecuatoriana, porque si bien el COIP nos habla, ¿no?, de organizaciones que hacen uso de armamento y que ponen en peligro a la sociedad civil, en nuestro caso nosotros no estábamos armados, y lo que ellos dicen, sí, pero estaban con palos, estaban con piedras, esos son armas. Pero por otro lado tenemos militares que disparan contra la población. Y entonces ahí lo que vemos es, y por eso digo, parecería un experimento, ¿no? Porque es un abuso de un concepto, un abuso de una situación que se crea para posicionar procesos que pretenden controlar los recursos. En nuestro caso, yo creo, y esto es una hipótesis, ¿no?, que el bombardear Buenos Aires de Bellavista era algo que ya estaba planteado en cuanto el gobierno pretende también extraer recursos de estos territorios, y de por medio ya llegamos los runas con nuestra protesta y les bloqueamos un proceso. De hecho, aquí en La Pana encontraron dinamita, ¿no? Claro. ¿Y a dónde iba esa dinamita? Probablemente allá, porque también hay cuestionamientos de la transparencia de los militares y de los jueces, ¿no? O sea, estamos viviendo eso. Pero traslademos ese problema a lo que está sucediendo con Venezuela. Que, atención, Nicolás Maduro era un dictador. O sea, no es que estamos hablando de un angelito, no es que haya sido un líder transparente. Hay vínculos, ¿no?, con organizaciones criminales, pero catalogar, digamos, este presidente como jefe del Cartel de los Soles, una hipotética organización terrorista, de narcoterrorismo, le permite a Donald Trump evadir el derecho internacional, es decir, la prohibición de hacer uso, en este caso, lo que plantea el derecho internacional, un uso legítimo de la fuerza, porque él dice, no es que estamos interviniendo, no es que estamos invadiendo Venezuela, estamos procediendo a capturar un terrorista, un narcoterrorista. Entonces, no es una guerra al Estado de Venezuela. Nosotros tenemos una sentencia, una decisión de un juez, hay investigaciones sobre esto que involucra a Nicolás Maduro, estamos yendo a capturar a Nicolás Maduro por narcoterrorista. Resulta que la justicia en Estados Unidos dice, no, bueno, este Cartel de los Soles no puede ser De hecho, pero catalogado. ya le dieron de baja tampoco. Ahora Donald Trump dice que no existe este cartel de Bueno, los Donald soles. Trump sigue con su tesis. La justicia norteamericana es que dice, bueno, eso no existe. Y aquí hay como decía, ¿no?, el abuso de la ley, el abuso también del derecho internacional, porque nosotros podemos decir, es una invasión, no es una captura, es un secuestro desde el derecho internacional, porque están secuestrando un presidente de la República. Y aquí cabe resaltar, ¿no?, las últimas elecciones de Maduro son criticables, o sea, que exista una Fraude. legitimidad es bastante cuestionable. Muchos hablan de la existencia de un fraude, pero que a partir de esto se justifique que un Estado, un Estado extranjero pueda llegar y ni siquiera capturar, ¿no?, secuestrar a un presidente, eso es otra cosa. O sea, plantean cubrir un delito, una infracción al derecho internacional con una categoría que es ambivalente, como es la del terrorismo. No es que estamos secuestrando, estamos capturando. No es que era un presidente de la República, era el jefe de una organización criminal. Y ahora, y obviamente siendo siempre solidario con los hermanos de Venezuela, ¿no? Ellos están felices porque es
Bueno, ahorita lo que va sucediendo no sabemos qué mismo va a pasar, pero es un alivio momentáneo, ¿no? Ver un dictador, uno de los principales responsables de crímenes contra la humanidad, persecución de opositores, crisis económica y tantos otros problemas, es un alivio momentáneo, pero de la mano va también las reflexiones que vamos diciendo. O sea, porque también hay un actor todavía más peligroso y que está diciendo que lo principal que le interesa es el petróleo venezolano, que atención, también hay muchas reflexiones, ¿no? Porque Estados Unidos, eh, digamos, ha sido también un partner comercial de Venezuela con respecto al petróleo. Pero ahorita la preocupación tal vez que acompaña más a Estados Unidos es que existiendo una gran cantidad de recursos petroleros, la infraestructura en los últimos años ha ido deteriorando, por lo cual, si se mantiene Maduro, esto va a continuar deteriorándose y Estados Unidos va a perder entonces una importante entrada en relación a petróleos. Ahora, ellos dicen, vamos a traer millones de dólares para reconstruir esta infraestructura. Y eso significa, podría significar por un lado, ¿no? Si es que se lleva bien, que la economía venezolana funcione mejor, tal vez tener inversión extranjera directa desde Estados Unidos, mejorar su infraestructura, pero no tener un control sobre esta. Lo que significa, podría significar que no por fuerza se distribuye la riqueza. Es un peligro. Pero por otro lado, lo que en estos últimos días se escucha es que tampoco las empresas petroleras estadounidenses dicen, bueno, nosotros vamos, ya sacaron a Maduro y vamos a llegar a Venezuela. Ellos todavía tienen una incertidumbre. Dicen, pero a ver, no está, ibas a poner Machado al poder, pero ahorita estás reconociendo a la vicepresidenta que es a su vez chavista y que lleva el mismo hilo ideológico, político y económico. Entonces, el hecho de que hayan sacado a Maduro para nosotros no es una certeza, no es una seguridad, porque ¿qué sucede si llevamos todos estos millones para invertir en infraestructura y a la final continúa la inestabilidad política? Entonces, actualmente nosotros tenemos una incertidumbre, pero nuevamente regresando a la pregunta inicial, ¿no? Dice, ¿cuál es la situación del Ecuador? Si es que esto sucede con Venezuela y se usan todas estas artimañas para secuestrar un presidente, ¿qué instrumentos tenemos nosotros para, en el momento en el cual suceda, nos suceda a nosotros, defendernos? O sea, si Estados Unidos dicen, bueno, eh, bueno, algunos dicen, ¿no? Ojalá que se lleven Daniel Noboa, es gracioso lo que la gente dice, ¿no? O sea, pero si un día o más adelante una potencia extranjera dice, este presidente no me gusta, ¿qué les impide de que llegue a nuestro país y que lo saquen? ¿Qué sucede? En realidad sucede. No tan violentamente como en Venezuela, pero sucede. Tal vez Daniel Noboa sea también un reflejo de un interés norteamericano. Lo permitieron. Se permitieron, algunos dicen que también hubo fraude en los procesos electorales porque no se demuestra un apoyo consistente del actual presidente. Hemos visto todo este proceso de deterioro que vive el presidente de la República, que algunos dicen, entonces, ¿dónde está el apoyo electoral que hubo anteriormente? Y lo que sucede es que también las agencias de cooperación internacional están calladas frente a todo lo que nos sucede. Y más o menos entendiendo este tema de la geopolítica y comprendiendo de qué países está aliado nuestro país, de quiénes depende nuestro país y precisamente de que también ocupa como un lugar estratégico, puede ser o periférico en el panorama internacional. ¿De qué manera crees que es visto ahora Ecuador con toda esta inseguridad, con todo este tema de la inseguridad, pese a que Daniel Noboa aparentemente trata de decir que todo está bien aquí, pero ¿cómo es visto de qué manera afecta este tema de la inseguridad y otros factores más en el país internacionalmente? Em, Algo que a menudo el presidente de la República hablaba es el riesgo país, que es un indicador que básicamente
no es que garantiza que va a venir inversión extranjera directa, simplemente dice, bueno, hay esta situación, ¿no? La inversión mm, tiene cierta, digamos, cierto margen de positivo, ¿no? Entonces, puede ser un país atractivo para invertir ahí. Sin embargo, invertir en un país extranjero no, o al menos no involucra solamente este indicador. Hay tantos otros indicadores o tantas otras condiciones que es importante considerar. Seguramente, aquí un poco para simplificar, podríamos decir, ¿no? Es importante que el país em, garantice, por ejemplo, la independencia judicial. Si soy un inversor extranjero, y resulta que llego a este país y privatizan mi empresa sin ningún tipo de remuneración, sin ningún tipo de debido proceso, tal vez para mí es un riesgo. Entonces no voy a ese país. Si tal vez en ese país está la justicia, no garantiza que la política no tenga, digamos, hay una influencia política en la justicia, esto significa que yo puedo verme perjudicado en mis inversiones, ¿no? Porque esa no es una justicia real y transparente. Pero además, si existen altos indicadores de violencia, nosotros estamos hablando del Ecuador como uno de los países más violentos del mundo, ni siquiera de la región. Esto significa que si yo voy a invertir en un país, ¿quién me garantiza que no me secuestren, que no me extorsionen, que mi actividad económica tenga un marco de seguridad adecuado? Los otros países nos pueden ver así, Nos ven, nos ven ya así. nos ven así. De hecho, ¿no? Nosotros, básicamente, y al menos esto es un poco lo que dicen algunos analistas, estamos sobreviviendo principalmente. Uno, principalmente a través del lavado de dinero. El dinero que circula en el Ecuador, en buena parte, proviene del narcotráfico y del lavado. Segundo, ah, nosotros sobrevivimos gracias a las remesas de los migrantes. Muchos parece que se han olvidado, pero si no hubiera, eh, si Donald Trump no hubiera comenzado esta política de caza a los migrantes, la crisis migratoria que vivíamos habría continuado. No es que el país está mejorando, o sea, es que no nos dejan entrar a Estados Unidos. Entonces, hasta el 2023, ¿no? Hubo una importante cantidad de ecuatorianos que migraban hacia Estados Unidos y que regresaron no porque querían, sino porque la política de migración estadounidense ya no les permitía estar allá. Entonces, no es que el país se encuentra bien. Sin embargo, todavía existen remesas, todavía existen, ¿no? Estos recursos que tal vez ligeramente contribuyen. Nosotros seguimos dependiendo del extractivismo, pero también recordemos que se nos alzó el IVA al 15%. Eso ha generado de alguna manera un respiro para la población, pero significa que la clase media trabajadora también continúa a ser empobrecida. Entonces, em, frente a esta situación, si la clase media trabajadora, que es una parte también limitada de la población en general, nosotros estamos hablando, si no me equivoco, de que 7 de 10 ecuatorianos tienen un trabajo estable, o sea, el resto o no tiene trabajo, está en la informalidad, etcétera, etcétera. Pero esto significa que también no hay una buena parte de consumidores que estamos procediendo, ¿no? A empobrecer más un sector de la población que antes consumía. Entonces, si no hay consumidores, entonces podemos entender que también las empresas no van a querer venir. De hecho, algo que es importante entender y que a menudo, ¿no? Nosotros simplificamos de manera muy dramática entre derecha e izquierda, ¿no? Como si todavía existiese la Unión Soviética y la lucha con el capitalismo. Eso es retórica, porque en la actualidad la realidad es más compleja. China es comunista, pero también
usa los mecanismos del capitalismo. Donald Trump, que debería de promover el libre mercado, en realidad está realizando una política aislacionista y de proteccionismo que va contra toda idea de libre mercado, ¿no? Recientemente ha decidido de salir de 66 entidades pertenecientes a ONU, por consecuencia, entendemos que también existen repercusiones al comercio internacional de Estados Unidos debido a esto. Ha metido aranceles, ha creado toda una política exterior bastante preocupante, y ahí, ¿no? Nosotros que podemos entender, no es solamente derecha-izquierda, no es solamente comunistas y capitalistas. Y esto lo digo porque la política pública no tiene que ver solamente con, es asistencialista, o, no, vamos a apoyar las empresas. Toca pensar en un proyecto de país en conjunto. Las empresas necesitan de trabajadores, de consumidores, necesita de que existan jóvenes que están iniciando procesos de capacitación, de profesionalismo, accedan a las universidades, y esto requiere inversión pública. No solamente se requiere inversión pública en las empresas, porque esto sucede a menudo, ¿no? Darle una beca a un estudiante viene visto negativamente, y la empresa que tiene tal vez facilidades fiscales o que recibe financiamiento, dice, no, es nuestro mérito. No, o sea, debe de existir una política integral para contrarrestar situaciones negativas, situaciones de crisis social, en donde principalmente las mafias y los grupos criminales aprovechan para reclutar personas vulnerables. Es inútil que se capture al delincuente del barrio o al que estaba yendo como mula, ¿cómo se dice?, moviendo droga, si es que no se ataca también a las mentes criminales que acompañan eso, los lugares de lavado de dinero, los mecanismos que inciden en las instituciones, y que, por ejemplo, ahorita estamos viviendo la crisis de la función judicial, ¿no? Organizaciones criminales que inciden en la justicia. Entonces, se ataca al pobre, pero aquellas entidades de poder no vienen a ser cuestionadas. Si no resolvemos ese problema, y el problema de la distribución de los recursos, política pública, que de alguna manera apoyen a estos sectores vulnerables, vamos a tener siempre un recurso para las organizaciones criminales, ¿no? De captar personas que necesitan sobrevivir y que la única salida que encuentran es el crimen organizado. Es más complejo de derecha a izquierda. Claro. Porque el pobre ayudado también le conviene a la empresa, porque ese pobre no va a ser parte de la organización criminal que va a extorsionar al pequeño empresario. Entonces, correctamente. Y precisamente, bueno, este tema de, por ejemplo, el caso de Maduro, el tema de la captura, el aislamiento de Venezuela, todo este tema, este acontecimiento reciente, ¿qué nos enseña a nosotros como país en cuanto a legitimidad, en cuanto a derechos internacionales, incluso en cuanto a poder? Bueno, con relación a nosotros como país, seguramente nos hace entender que el Ecuador está haciendo una transición histórica en sus posiciones con respecto al derecho internacional. La invasión a la Embajada de México fue un primer paso. O sea, básicamente por eso decía, un primer experimento de lo que después Donald Trump ya hace en Venezuela, ¿no? Violar el derecho internacional. Entonces, primero, la situación actual nos va llevando a entender que hay otra visión sobre el derecho internacional que inclusive tal vez la niega, pero que no entiende que como país vulnerable, como país pequeño, como país con una incidencia limitada, en realidad le conviene mantenerse en este proceso, ¿no? de los derechos humanos y del derecho internacional.
¿Qué es lo que, o hacia dónde tal vez nos estamos metiendo? En la región hemos visto en esos últimos años posicionarse gobiernos de derecha, sobre todo, en el caso de Milei en Argentina, recientemente Chile, Bolivia, son países que em, tienen una tendencia hacia la derecha. Ahora, am, no es que la derecha esté mal, el problema es qué tipo de derecha. Porque en algunos casos, por ejemplo, en el mismo caso de Chile, se hace apología a crímenes de lesa humanidad, se hace apología inclusive a momentos históricos dramáticos, ¿no?, que ha vivido el país. Estamos hablando de procesos políticos que tampoco son transparentes. En el caso de Milei, pocos meses atrás se cuestionaba también la gestión de fondos, ¿no?, que habrían sido canalizados por su hermana, por lo cual poca transparencia, eh, pero sobre todo política que pone en dificultad la mayoría de la población en el tentativo de beneficiar a ciertos sectores más limitados, más reducidos, que son los sectores más ricos de esos países. Y en el caso del Ecuador está pasando lo mismo, ¿no? Se habla de crecimiento económico, pero ¿para quién? Porque en la mayor parte de la población lo que vemos es que, por ejemplo, los libros escolares llegan atrasados, mm, con meses de atraso desde el inicio de la clase. En los hospitales no hay medicinas, inclusive se entregan a los niños muertos en cajas de cartón. Vemos la colusión de policías con el crimen organizado y básicamente de fondo lo que podríamos decir es que se crea una necesidad. Se anula la intervención del Estado. ¿Para qué? Para beneficiar al sector privado. Si una persona no tiene acceso a los medicamentos gratuitos, a un servicio gratuito de asistencia sanitaria, ¿a dónde va? A la empresa privada. Entonces, ¿esto es correcto? No sé, aquí hay un cuestionamiento que debemos de hacer como país, porque, por ejemplo, y esto también es una reflexión, ¿no? En el caso, y vamos viendo también transformaciones en nuestras mismas comunidades, pero nosotros tal vez reflejamos como comunidades indígenas una visión diferente de lo que es la economía y el capitalismo, independientemente de las transformaciones que vamos viendo, porque también hay que decir, ¿no? Hay ciertas prácticas que van siendo negativas, pero en el momento del paro, por ejemplo, hemos visto la solidaridad, hemos visto que a pesar de que los heridos no han sido perseguidos y en algunos casos se les ha imposibilitado llegar a los hospitales, nosotros hemos estado ahí con un dolarcito, con comidita, con asistencia, buscando las formas. Esa es una muestra de civilización. De hecho, aquí hay un debate también de fondo, es interesante porque dicen bueno, algunos escritores, algunos analistas dicen, no es que históricamente existía, o sea, podemos dar como asentado el hecho de que la civilización surge porque el más fuerte gana, como más o menos dice Charles Darwin, ¿no? En realidad dice, ¿no?, el que es más adapto sobrevive. Pero, y a partir de esto tal vez, ¿no?, muchos dicen, es a partir de esta capacidad de adaptarse que se genera la inteligencia y que se va formando la civilización. Pero algunos dicen, la real civilización surge en el momento en el cual, pensemos en, en siglos, ¿no?, de evolución del ser humano, esa persona que estaba herida fue cuidada por su grupo. Pensemos en cazando animales, una persona se rompió una pierna y fue atendida por su grupo. Se dedicaron entonces a conseguir alimentación, a buscar plantas, a tratar de hacerlo sentir bien y que se recupere. Ese es para algunos, el primer momento de civilización, cuando cuidamos de los otros. Y de hecho, algunos hablan, ¿no?, del ser humano como animal social, porque dicen, a ver, si nos vemos, nosotros no somos animales peligrosos, no tenemos garras, no tenemos colmillos, nuestra piel es delicada,
Si, si nos hostigamos, ahí estamos llorando. O Nos sea, duele. entonces, ¿por qué sobrevivimos? Y dicen es precisamente a partir de la cooperación, a partir de la solidaridad, porque cuando teníamos que cazar un mamut o un animal, nos organizábamos, cooperábamos para alcanzar ese resultado. Pero por otro lado, ya a partir también de esta idea del, sobre todo, ¿no? El capitalismo en realidad en sus aspectos más básicos no es que dice mira por ti solo, no, es un sistema económico que también genera riqueza y también plantea redistribución. El problema es el uso político y ciertos cuestionamientos que podemos hacer con relación a la ética y la moral. Pero, regresando al punto, la solidaridad es algo que está presente en el ser humano y que a menudo viene a ser malentendido inclusive por aquellos que dicen, ah, yo soy empresario, mente de tiburón y pienso por mí solo. No, no depende solo de ti. Porque desde el vaso de agua, pensemos aquí en Imbabur, la misma ciudad de Ibar, eh, que se levantó contra los indígenas, que estaban atentando con sus derechos, secuestrándolos, etcétera. Pero el vaso de agua que cotidianamente llega a la ciudad ha llegado gracias al trabajo de las comunidades. Y no es como dicen que viene del grifo directamente, como alguna vez alguien lo dijo, ¿no? En la seguridad que vivimos en la actualidad a nivel global, es decir, el hecho de que no hayamos acabado nuestra existencia por la explosión de bombas atómicas, es debido a la solidaridad, a la unión, al, a unirnos para contrarrestar ese peligro. Y ahorita la política exterior en realidad lo que va planteando es, en el caso de nuestra región, ir desagregando esos vínculos que hemos ido construyendo en este proyecto de integración latinoamericana, que es muy importante. Algo parecido sucede en la Unión Europea, ¿no? Y que, bueno, con todos los cuestionamientos, pero ha generado procesos interesantes. El libre comercio entre países de la Unión Europea. Aquí tenemos tal vez la comunidad andina, que es un tentativo, pero la integración latinoamericana es en una síntesis, es un proyecto interesante porque permite, a través de esta cohesión regional, plantearse de manera conjunta a posibles abusos como los que estamos viendo. Y ahorita no podemos decir nada desde los diferentes países. E inclusive, y ahí uno de los problemas también, ¿no? De la izquierda latinoamericana. Inclusive, si bien se hablaba de esta integración latinoamericana, en el caso de vulneración de derechos humanos evidentes en el gobierno de Maduro, tampoco se dijo nada por muchos gobiernos. Petro no dijo nada, por ejemplo, Lula no dijo nada. En su tiempo los gobiernos de izquierda aquí en el Ecuador tampoco dijeron nada. Tal vez en la región quien sí criticó Maduro fue Boric. Entonces hasta hay también una crítica, ¿no? A quienes lideran procesos que tal vez hacen énfasis en estos conceptos de solidaridad, de integración, porque la integración no es solamente hasta cuando nos conviene, sino y la crítica con relación a la vulneración de derechos humanos no es solamente hasta cuando no tiene que ver con nosotros, sino es siempre, porque son, nuevamente, son aquellos parámetros mínimos que todos y todas necesitamos que se respeten para tener una real civilización. Caso contrario, estaríamos renunciando, ¿no? Inclusive al mismo desarrollo, porque si dejamos que el más fuerte gane, significa que no va a haber espacio para que personas como yo, chiquito, gordito, debilucho, puedan hablar, ¿no? O sea, es algo que nos interesa a todos. Entendiendo que este, bueno, sí es un tema bastante amplio, porque estamos hablando de geopolítica, estamos hablando de cómo incide las decisiones, de cómo actúan los países, de cómo inciden las alianzas y cómo inciden incluso los derechos internacionales. Pero bueno, entendiendo, como digo, que es un tema bastante amplio, hoy vamos a tratar de resumirlo y en lo posible también por los tiempos establecidos. Daki, ¿cómo se proyecta aquí, de aquí a 5 a 10 años el Ecuador?
Mm. Hay mucha incertidumbre. El mismo, en la actualidad, hablamos, ¿no?, de la posible revocatoria de mandato también del mismo presidente de la República. Eso se está discutiendo. Ah, algunos actores ya se están organizando, están realizando inclusive, de lo que tengo entendido, un comité nacional para eh, facilitar ese proceso, que ha sido un poco difícil porque también cada quien rema por su lado. Entonces, los trabajadores por un lado, el sector indígena por otro, transportes por otro. Esto ha generado... Y lo que sucedió, ¿no? Como digo, es un tema bastante de debate, es un tema bastante amplio, pero casi lo que sucedió incluso en el mismo paro. Es algo, es un panorama, fue una situación en la que nos demostró en realidad que incluso el ecuatoriano se está volviendo tan egoísta porque nos dejaron solamente a Imbabura, solamente a Otavalo. Pero bueno, será otro tema que en un próximo episodio, pues sí, tenemos el honor de que nos acompañes, lo trataremos. Pero como vuelvo y repito a este tema de que, cómo se proyecta el país a unos 5 o 10 años. Nosotros seguramente sin inversión en educación, sin inversión en investigación, no vamos a estar al paso de estos tiempos. Es necesario hacer eso. Y lastimosamente nosotros vemos cada vez recortes a la universidad, recortes a la investigación, recortes a A la la política, salud. a la salud, a la política pública. Eso ya tiene efectos a breve plazo, pero también va a tener efectos a largo plazo. Canalizar seguramente, ¿no?, como les decía, una prioridad al sector privado, seguramente es un direccionamiento que ya se ha ido dando. Quisieron hacer la consulta y el referéndum por esto, precisamente querían quitar la Constitución por este motivo, pero encuentran o se encuentran víctimas de sus propias decisiones y de su propio peso, porque la población, lo que dices, mire, sí, ok, quiere favorecer las empresas, pero a la final no está creando trabajo. ¿Dónde está el trabajo? Usted dice, bueno, hemos comprado las medicinas, pero se les va las medicinas eh, en, eh, en contratos no transparentes, perdemos millones de dineros y O nos en llega... adquirir maquinarias que lamentablemente están paralizadas por no tener a las, quizá las personas o los materiales adecuados para empezar a producir. Sí, entonces a un cierto punto, en italiano dicen el nodo viene al pétine, ¿no? El nudo llega a la peinilla, dicen. Es decir, si hay tantos problemas como son los que estamos viviendo, a un cierto punto nos vamos a chocar contra ellos y ya nos estamos chocando. Tal vez el tema de fondo es que existe una droga bastante importante que ha ocupado la política y también la geopolítica, y es la información de masa, las redes sociales, las fake news, porque todavía hay gente que vive eh, en una narrativa construida. Y ahora incluso con esto de las tendencias de las redes sociales y precisamente incluso hablando del tema de fake news, por ejemplo, entendemos que ahora los jóvenes se informan más por TikTok que ahora que fuentes oficiales y eso afecta muchísimo también. Tengamos en consideración que la misma atención de la juventud se está transformando. La atención promedio, y esto tal vez los comunicadores lo sepan más, ¿no? Pero es una idea que comparto. em, la gente está acostumbrada a los 5 segundos de información. Entonces, esos 5 segundos para capturar, ya, más allá, yo me canso. No le presto atención, paso a otro contenido. Y también el problema es que hay un contenido abundante y es algo parecido a lo que sucede, ¿no? Cuando tal vez vamos a una fiesta y hay mucha comida, ya, tal vez te dan un plato, recibes, pero después, ¿qué pasa si te dan 3, 4, 5, 6, 7 platos? No tienes dónde poner y ya no sabes qué comer, que acabas sin comer porque ya te llenas solo de ver Bueno, y eso. eso en nuestra cultura, ¿no? A Y es, propósito de esa fotografía que estaba circulando por todos los medios, que una boda de la cultura indígena se volvió tan viral, y creo que es por lo que nos diferencia, y hablando del tema de la comida, me pero acordé de eso. algo parecido pasa en redes, o sea, y eso es algo que aprovecha la política, algo que aprovechan aquellos grupos que les interesa mantenernos desinformados.
O sea, nos ponen tanta información que a la fin nosotros no sabemos de dónde sacar información. Y tenemos o nos están educando a prestar menos atención que acabamos, como en el ejemplo, ¿no? Viendo tantas cosas, acabamos sin profundizar ninguna y nos transformamos en sujetos pasivos frente a la decisión. Ese es un problema muy grave porque estamos llegando al punto, y justo ayer yo vi un video siempre de estos 5 segundos, pero era, a mí me causó bastante temor e indignación porque en el video se veía una persona muerta en la calle, víctima de la delincuencia, y la gente que pasaba ya como que si esto fuese normal. Se están normalizando tantas cosas. Entonces, ¿por qué decía que la información, o al menos cómo estamos viviendo este siglo de la información, es una droga? Porque básicamente nos están anulando en nuestra humanidad, en nuestra capacidad de reaccionar, en nuestra capacidad crítica, en nuestra capacidad de analizar. Yo, en el contexto del paro, tuve eh, algunas ideas y dije, chutas, nos están atacando desde redes sociales, entonces en redes sociales también es un espacio que nos toca posicionarnos, ¿no? Y me sucedía a menudo entre estas peleas que muchos de ustedes habrán pasado también, ¿no? De encontrarse a discutir con personas. Y más de una ocasión me sucedía de que esta persona, algunas personas, iban a inteligencia artificial, porque también ya años de docencia me permiten entender cuando un texto es escrito con inteligencia artificial o no. Claro. Tiene una estructura, ciertos ritmos, ciertas características, y lo que me sucedía, eran personas que no eran bots, pero sucedía que me respondían con inteligencia artificial y yo le decía, oye, pero esto es grave, o sea, estás dando la responsabilidad de pensar a una máquina. ¿Dónde estás tú? Y precisamente nosotros en el episodio anterior, pues hablábamos de este tema de la dependencia de la IA, que muchas veces se ha vuelto es un problema muy grave el hecho de depender y a veces ni siquiera en el tema social, ahora incluso emocional. Pero bueno, ese es otro ámbito, ese es otro tema que ya lo volveremos a tocar, sigue de existir una segunda parte, pero bueno, muchísimas gracias, mi querido Daki, por este tiempo. Gracias por tu aporte. En verdad que incluso yo salgo llena de muchísimos conocimientos y es muy gratificante poder contar a una persona de tu nivel con unos estudios muy avanzados y con muchísima trayectoria profesional. Y pues bueno, esperemos que exista otra oportunidad de poder tenerte en la segunda parte. Como te dije, es un tema bastante amplio, muy extenso, de tocar muchos quizá solamente de hablar del Ecuador es un tema que no se puede terminar, pero finalmente, ¿cuál sería tu mensaje ya para cerrar este podcast? Bueno, primeramente mandar un saludo cordial a mis estudiantes, amigos, amigas. De alguna manera han estado bastante cercanos, hemos estado compartiendo también estos momentos dramáticos del paro nacional. Estamos saliendo probados, ¿no? de esta situación, algunos con temas psicológicos, otros con problemas inclusive económicos, ¿no? Los procesos judiciales que se han iniciado contra estas personas, otras familias con una situación muy triste de haber perdido ah, a sus seres queridos, que son también nuestros seres queridos y recordaremos seguramente, y que todo esto, en mi consideración, no es que no ha servido a nada. Seguramente a nuestro pueblo, el pueblo quichua de Tabalo, ha dado una importante, digamos, ha permitido de tener una grande dignidad, porque un pueblo que se levanta frente a una injusticia es un pueblo digno, es un pueblo consciente, y que esta triste experiencia más bien nos lleve a todos y todas a dos cuestiones importantes, a reflexionar sobre dos cuestiones importantes. Como runa, seguramente cuidar nuestro territorio, pero sobre todo, como seres humanos, precisamente mantenernos humanos. Había un periodista
Vittorio Arrigoni, que murió precisamente narrando lo que sucedía y lo que después está sucediendo, ¿no? Con respecto al genocidio en Gaza. Vittorio Arrigoni decía, stay human, mantente humano, independientemente de las cosas que suceden. Y una amiga que participó y que fue injustamente también procesada en el medio del paro nacional, ella decía, es que haber hecho ese gesto me causó muchos problemas. Pero le digo, mira, lo que hiciste para nosotros fue un ejemplo bastante grande. Tal vez no tuvimos el mismo coraje que tú tuviste. Y esta acción humana, esta acción digna y tan potente, tan valiente, va a quedar también a tus hijos y va a quedar en la historia. Entonces recordemos también lo que nos ha sucedido. Vamos pensando también en el corto y en el largo plazo como pueblo, pero manteniéndonos humanos. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias, Daki. De esta manera concluimos ya este episodio nuevo del podcast Punto Cero. Gracias a todas las personas por acompañarnos, por sintonizarnos, por vernos a través de nuestras diferentes plataformas. No se lo pierdan los próximos episodios y ha sido un gusto compartir contigo, Daki. Hasta una Pagui, próxima. pagui, kaya kama.